estamos contentos. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Pero a mí no me interesa escucharte bien. Lo que yo quiero es... Eh, Creo que se mezcló ahí una llamada. Bien, estamos nosotros con esta clase de teología bíblica. Eh, Continuamos en esta noche con lo que resta de la clase, digamos. Habíamos visto el comienzo y bueno, vamos a continuar con la clase. Ok, bien, vamos a ver un poquito. Eh, Al comenzar esta clase, nosotros tenemos que sitiarnos en una línea de tiempo, ¿ok? Esta línea de tiempo atraviesa toda la escritura. Y como ya venimos hablando desde hace rato, no es un calendario antojadizo, sino que es una forma tangible en que Dios fue dejando huella de sí mismo hasta alcanzar la plenitud en Jesucristo. ¿Ok? El término revelación designa precisamente eso, la iniciativa de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta que habíamos hecho la semana pasada era, ¿qué es revelación? Y es lo que venimos hablando ya desde el comienzo de nuestra materia ya en el mes de marzo, ¿no? Y a modo de refrescar un poco la memoria, ¿no? La revelación designa precisamente eso, la iniciativa de Dios. Él sale a nuestro encuentro, Él se presenta, Él habla, Él actúa y después explica lo que ha hecho. Nosotros no tenemos ni la capacidad, ni los medios, ni la inteligencia para poder entender, comprender y explicar por nuestros propios medios a Dios. Por eso nosotros lo que podemos conocer de Dios es lo que Él mismo ha decidido revelarnos a cada uno de nosotros. Creo que en ese sentido tenemos claro el panorama. Para refrescar un poquito la memoria y ajustar un poquito el foco, quiero recordarles tres gestos fundamentales que componen cualquier avance de la revelación. Primero, palabra que promete. Bien. Segundo, hecho que realiza. Y tercero, palabra que interpreta. ¿Ok? Bueno, el orden nunca se altera. El creador primero anuncia, luego irrumpe en medio de la historia y por último aclara el sentido del acontecimiento para que no quede sujeto a especulaciones. Cada repetición de este patrón ensancha la comprensión que tenemos de quién es Dios y cómo obra. Ahora, ya venimos hablando desde las primeras clases, bien, una de las cosas que me ha gustado de nuestra dinámica de clases ha sido el hecho de que en cada una de las clases que hemos ido compartiendo, Dios ha ido abriendo nuestra comprensión, nuestro panorama, el gran dibujo que tenemos acerca de sí mismo y de cómo Él se fue mostrando a través de cada etapa de la historia. Pues bien, simplemente eso es la revelación. No cae del cielo como un manual completo en la primera página del Génesis, sino lo que tenemos es un desarrollo orgánico, una palabra que venimos usando ya desde el comienzo. Es un desarrollo orgánico, la metáfora, por ejemplo, que usa el doctor Voss es la del roble, ¿ok? Pero eso podemos adaptarlo a cualquier tipo de árbol, pero bueno, él usa la metáfora del roble, donde la bellota, bien, contiene todo el potencial del árbol, pero todavía no exhibe ni el tronco, ni la rama, ni el fruto. A lo largo de los siglos, esa semilla germina, envía raíces, construye anillos de madera, saca hojas, florece y madura, y cada etapa es auténtica, necesaria y suficiente en su momento y al mismo tiempo inevitablemente apunta hacia algo más grande, ¿ok?
Entonces, yo quisiera explicarles un poquito a grandes rasgos lo que significa estas primeras etapas o gestos fundamentales de la revelación. Palabra que promete, hecho que realiza y palabra que interpreta. ¿Ok? Primero, vamos con la palabra que promete, la promesa inicial, el brote de esperanza, como diría el doctor Voss. En el primer esbozo de la revelación especial, aparece, como lo vimos en las primeras clases, inmediatamente después de la caída, ¿no? Otra vez volvemos a Génesis 3:15. Hay una palabra que usa el profesor, a ver, Eduardo Tatangelo, que a mí particularmente me gusta mucho, y él dice, no nos cansemos de utilizar siempre los versículos trillados, ¿ok? Hay versículos que son trillados, pero que son necesarios y fundamentales en nuestra comprensión de la revelación bíblica y del desarrollo de cómo Dios se muestra a través de la historia. Bueno, uno de esos versículos trillados inevitablemente Génesis capítulo 3, versículo 5, 15, perdón, porque ese versículo, ¿qué es lo que hace? Anuncia un enfrentamiento decisivo entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Una promesa mínima, una promesa comprimida, una promesa casi críptica, pero suficiente para encender la esperanza. Esa palabra, amados, no se explica del todo, queda ahí latente como una semilla a la que habrá que seguirle la pista, ¿ok? Con el pacto abrámico, que ya hemos visto también, la semilla asoma fuera de la tierra. Dios jura bendecir a todas las familias mediante la descendencia de Abraham. El campo de visión se amplía, ya no se trata solo de victoria sobre el mal, sino de bendición universal. Sin embargo, el contenido definitivo de esa bendición todavía se reserva. Ahora, cada vez que el Evangelio de Juan llama a Jesús hijo unigénito o cordero de Dios, lo que está haciendo es conectar estas dos realidades maduras con promesas tempranas, ¿ok? Entonces, entender esa línea de continuidad evita lecturas superficiales que aíslen el Evangelio de su raíz veterotestamentaria. Acuérdense que ya venimos hablando nosotros sobre que así como los profetas no trajeron una nueva revelación, no, los evangelios no comienzan una nueva religión, sino que es simplemente la continuidad de lo que Dios ya fue mostrando en el principio mismo de la humanidad. ¿Me van siguiendo? ¿Mm? Entonces, cada vez que Juan el apóstol, perdón, llama a Jesús unigénito, Cordero de Dios, él conecta estas realidades. Y es importante que nosotros podamos entender esto para que no tengamos lecturas superficiales y por sobre todas las cosas no caigamos en el error de tener que utilizar, ¿verdad? Um, a la, ese Cristo artificial. No, 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 no. Lo ponemos en el lugar donde tiene que ir en la historia de la humanidad que nosotros encontramos en la escritura. El segundo gesto, acuérdense, el primer gesto es palabra que promete, ¿bien? Para entender un poco el tema de la revelación. Pero el segundo gesto es el hecho que realiza, ¿bien? Porque luego de la promesa inicial, nosotros tenemos el hecho redentor. Dios interviene con hechos que hablan. Por ejemplo, veamos el caso de Éxodo. La salida de Israel de Egipto es el gran hecho que materializa la promesa de liberación. Dios no se limita, hermanos, a enviar ideas, sino que lanza plagas, abre el mar y acompaña a su pueblo con columna de nube y fuego. Acá, en este punto, nosotros podemos inferir
que el árbol ya se distingue. Hay tronco, hay savia circulando. Recuerden que estamos usando la metáfora del roble del doctor Voss. Empezamos con una bellota, luego raíz que inicia y ahora ya tenemos un tronco, ¿ok? En la cruz, la intervención del Señor, la intervención de Jehová, la intervención divina, alcanza su máximo nivel. Dios no solamente rescata de un faraón externo, sino que libra de la esclavitud interna del pecado, porque el Hijo encarnado muere y resucita, acto histórico, verificable, que confirma cada promesa anterior y deja sin piso cualquier duda sobre la fidelidad divina. Justamente este domingo yo estuve predicando en la iglesia acerca de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ¿no? 3 y 4, donde en uno de sus últimos discursos antes de morir, Moisés le recuerda al pueblo de Israel la promesa de Dios cumplida ahora ya que estaban por entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice a su pueblo, ¿verdad? Yo les proveí, no les faltó nada, pero tuvieron que ser disciplinados por mi mano, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender, para que puedan comprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma palabra que Jesús usa luego allá en el libro de Mateo cuando él es tentado por el diablo. ¿Se entiende? Cuando el diablo le dice, transforma esta piedra en pan, el Señor dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Que Dios liberó al pueblo de Israel y a pesar de que pasaron 40 años en el desierto, muchos de los que habían sido liberados físicamente, seguían siendo esclavos del pecado interiormente. Sin embargo, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, no solamente nos libera de manera externa, sino que lo hace de manera completa, interiormente. Y ahí el Señor, el Hijo encarnado, que muere y resucita con un acto histórico y verificable, ¿verdad? Cumple el propósito y el plan redentor que el Señor inició allá en Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿Se entiende, amados hermanos? Entonces, cuando Juan describe a Jesús levantado en la cruz como la serpiente en el desierto, estamos hablando de Juan 3:14, está declarando que el acontecimiento central ya ocurrió. La promesa se hizo realidad y el drama de Éxodo se reescribe con un alcance universal. Porque acuérdense, la serpiente de bronce era, ¿verdad?, para salvar al pueblo de Dios en el desierto y se limitaba solamente a ellos. Pero cuando Juan lo hace un paralelismo, dice, bueno, así como la serpiente sirvió para salvar al pueblo de Israel étnico, ahora el sacrificio de Cristo, siguiendo la revelación del Señor a través de la historia, está trayendo una salvación que es universal. ¿Me van entendiendo, amados? Entonces, nosotros vemos que la revelación tiene varias capas. Tenemos primero, como dije recién, ¿verdad? La palabra que promete. Bien. Muchas veces solemos quejarnos de que las personas son muy rápidas para hablar, pero luego muy lerdas para cumplir, ¿sí o no? Entonces muchas veces incluso decimos que hay personas que su boca le traiciona porque prometen cosas que después no pueden sostener. Sin embargo, nosotros vemos aquí en la palabra del Señor cómo Él promete, pero no queda en las palabras, sino que luego, acto seguido, actúa. Él realiza. Y en tercer punto, en el tercer orden, vemos que la revelación también tiene que ver con palabra que se interpreta. ¿Cómo se entiende esto? Tras la salida de Egipto, Moisés compone el Cántico del Mar y establece la Pascua anual. ¿Ok? Ya hemos hablado esto nosotros cuando hablamos, ¿verdad?
de Moisés y la ley, pero les estoy refrescando un poquito la memoria. En ese establecimiento de la Pascua anual, hay dos acciones eh, donde Dios asegura a su pueblo y lo deja bien establecido para que ellos entiendan y recuerden el sentido del milagro, ¿ok? La palabra posterior ancla el hecho en la memoria colectiva y la teología del pueblo. Entonces, la Pascua y el paso por el Mar Rojo tienen un paralelismo, amados hermanos, con el Señor Jesucristo resucitando luego de su crucifixión. ¿Me van siguiendo, amados? ¿Ok? Empezamos a ver el paralelismo, empezamos a ver el gran dibujo. Ok, bueno, entonces el Espíritu lo que hace es guiar a los apóstoles para fijar por escrito la explicación autorizada de lo que significa la cruz y la tumba. Así, el árbol no solo da fruto, sino que produce semilla que perdura para la revelación en la iglesia. Por eso es muy significante para nosotros lo que hace Juan allá en el capítulo 1. Bien, no vamos a hablar de filosofía, amados hermanos, porque vamos a perder mucho tiempo tratando de explicar el sentido filosófico, ¿no? De la palabra logos en el pensamiento romano y griego. Ya sabemos que ellos tenían una noción totalmente diferente. Ellos creían que el logos era la palabra del Dios creador, era algo abstracto, impersonal, era una idea, ¿ok? Pero Juan toma esa palabra de uso cotidiano de la filosofía griega en el mundo greco-romano y lo traslada a la persona de Cristo, ¿ok? Y él dice que Cristo es el logos, es la persona, es la palabra misma de Dios. Entonces, Juan el Bautista, y dale con Juan el Bautista, ¿no? Perdón. Y Juan el Apóstol interpreta la encarnación antes de narrar el milagro. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, él ya presenta a Jesucristo, ¿no? Como Dios mismo y luego presenta los milagros. Y esto no es algo involuntario, no es algo que a él se le ocurrió o de repente le pareció que iba a ser interesante y lo hizo de casualidad. No, hermanos. Él lo hizo de manera deliberada, porque lo que Juan quiere pretender con esto es que la gente vea a Jesús, la vida de Jesús, bajo la luz interpretativa correcta y adecuada. ¿Se entiende? Por eso para mí fue muy importante que hagamos este pequeño repaso sobre lo que es la revelación antes de poder entrar de alguna manera de lleno a nuestra clase de hoy de eh, del texto juanino. Bien, primero que nada porque quería dejar en claro algunas cosas que pudieron quedar en el tintero. La semana pasada tuvimos algunos problemas de conectividad. Reitero, vuelvo a ser muy honesto, amados hermanos, soy inexperto en el uso de la tecnología y como dice esta vededa argentina Moria, me estoy ayornando. Bien, y agradezco mucho la ayuda de ustedes, ¿no? En irme guiando en este proceso. Bien, pero creo que nos estamos encaminando bien. Por eso fue para mí importante hacer este breve repasito, así rapidito, para que podamos otra vez meternos en materia, ¿ok? Lo que yo no quiero que nosotros como siervos del Señor, como pastores y maestros y teólogos, que no quiero que caigamos en el error en el que caen muchas personas que de repente de manera liviana quieren enseñar o predicar en la iglesia, que es la de
el famoso reduccionismo. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? Si nosotros saltamos directamente a Juan, lo primero que vendría a nuestra mente es algo así como un documento, una carta que está aislada incluso de los otros evangelios, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de evangelios sinópticos, hablamos de tres, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Y es como que Juan queda ahí postergado porque tiene como otra dinámica. Y mucha gente al estudiar Juan, ¿no? Puede caer en el error de incluso dejarlo marginado del resto de la revelación. Entonces nosotros no podemos caer en el reduccionismo. Nosotros tenemos que entender que Juan es un libro clave en la teología bíblica porque es la culminación del relato bíblico. Nosotros vamos a seguir estudiando un par de clases más, ¿no? Primero el libro de Apocalipsis y luego una última clase donde vamos a hacer todo un resumen amplio de cada una de de los pasos que hemos dado. Pero si tenemos que decir, bueno, si yo tengo que terminar toda mi exposición y decir, debo terminar con un libro, todo lo que tiene que ver con la teología bíblica, esta materia tendría que terminar aquí, porque Juan es la culminación. ¿Se entiende, no? Entonces, nosotros no podemos ser irresponsables al estudiar el texto juanino y hacer un reduccionismo que le quite su valor en el gran dibujo de la revelación de Dios en la historia. ¿Se entiende? Otra cosa del libro de Juan, que a mí me parece muy importante, ustedes se van a dar cuenta, yo cuando terminemos la clase les voy a mostrar un poco cómo guié esta clase en particular, porque empieza de las últimas páginas del 388 en adelante y termina con las primeras páginas del 194. Es muy simpático. Pero ¿por qué hago esto, amados hermanos? Porque el libro de Juan da para que nosotros podamos pasearnos por todo, ¿no? Por toda el área veterotestamentaria de la escritura. ¿Se entiende? Entonces, Juan, ¿qué es lo que hace? Proporciona categorías, porque reconoce promesa, hecho e interpretación. Promesa, hecho e interpretación. ¿Y qué es lo que, para qué sirve eso? En nuestro estudio de la teología bíblica nos ayuda a rastrear con mayor nitidez el propósito de cada pasaje que leamos en la Biblia. ¿Entienden, amados? Por último, eh, cuando leemos y estudiamos los textos juaninos en el contexto de la teología bíblica, esto nos sirve para poder fortalecer nuestra propia exégesis, ¿ok? Y también la manera en que nosotros la aplicamos en nuestros respectivos ministerios. Por eso es muy interesante entender el despliegue orgánico que no se esfuerza en hacer comparaciones inútiles, sino que nos ayuda a presentar a Cristo no como un apéndice de la escritura, sino como el eje central. ¿Ok? Cristo es el eje central. ¿Y cómo lo sabemos? Por el texto juanino. Por eso es muy importante que no hagamos reduccionismos, que lo leamos de manera apropiada y al estudiarlo entendamos que nos ayuda a mejorar y fortalecer nuestra propia exégesis y la manera en que la aplicamos a nuestras vidas, ministerios y tarea pastoral. Bien, entonces, durante el resto de esta clase, vamos a seguir este hilo conductor. ¿Qué les parece? Bien, porque el resto de la clase yo quiero hablar con ustedes sobre el logos. Bien, hablamos algo de esto la semana pasada,
pero me gustaría ampliar un poquito más. Tenemos un poquito más de una hora, así que me gustaría ampliar un poquito más la palabra eterna que anuda la creación con la redención. Hoy quiero que continuemos hablando de la vida y la luz, porque estos términos condensan la bendición prometida a las naciones. Vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Ese punto no lo tocamos la semana pasada. Y vamos a ver en el nuevo nacimiento el cumplimiento definitivo de la circuncisión del corazón. ¿Se acuerdan que en varios pasajes de los profetas se lee acerca de la circuncisión del corazón? ¿Ok? Pues bien, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y para concluir esta noche, si Dios nos da tiempo, no nos permite avanzar, ¿verdad? Vamos a ver la continuidad con el Antiguo Testamento y vamos a ver las figuras, ¿ok? Algo de esto también hablamos el lunes pasado. Cordero, pan y vid. Y vamos a ver la sombra y la realidad. Así que esta noche yo te invito, amado, que lleves contigo esta imagen del doctor Voss. Bien, estos días estuve cotejando a otros autores en tema de teología bíblica muy respetables y prácticamente la mayoría coincide en los puntos principales con el doctor Voss. Me doy cuenta ahí, amados, que él ha sido una gran influencia en los posteriores maestros y teólogos en esta área. Así que quería referenciarlos un poquito como para enriquecer más el material, pero me di cuenta que sería una obviedad, así que lo suprimí. Pero créanme, amados, que el doctor Voss encamina esta cuestión de la teología bíblica de una manera extraordinaria. Como dice el pastor Pablo, ¿verdad? Era un genio. En Cristo, ¿no? Por supuesto. Así que el doctor Voss usa, como les dije, la imagen de la semilla y el roble. Así que cada vez que nosotros leamos un texto de Juan, ¿ok? Hay preguntas que tendríamos que hacernos, ¿ok? Este versículo que estoy leyendo, ¿en qué proceso lo debería incluir? ¿Promesa, hecho o interpretación? Como decía una modelo argentina, lo dejo a su criterio. Resumiendo, amados, este punto inicial, ¿qué es la revelación? ¿Ok? Revelación significa simple y llanamente que Dios sale de su esfera inaccesible y entra en nuestra historia con un plan progresivo, pedagógico y coherente. Amén. ¿Cómo entra el Señor en nuestra historia? Con un plan progresivo, pedagógico y coherente. Y lo hace para que lo conozcamos. Recordemos lo que dijimos al principio. Si Él no se diera a conocer, sería imposible para nosotros poder comprenderlo, entenderlo e incluso dimensionarlo. ¿Ok? Así que podemos decir que lo poco que conocemos de Dios es lo que Él ha decidido revelarnos. Así de simple. ¿Ok? Así que, ¿para qué el Señor se revela a nosotros? Para que lo amemos y también para que confiemos en Él. Por eso, con este esquema fresco en la mente, yo creo que estamos listos esta noche para sumergirnos en la versión más luminosa de la revelación bíblica, la que nos presenta Juan cuando proclama que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, o como hablamos el lunes pasado, puso su tienda entre nosotros. Así que esta noche vamos a abrir nuestros corazones y vamos a abrir nuestras mentes para que cada palabra esté conectada a ese árbol, ¿no? Que es la revelación del Señor, cuyas raíces se hunden hasta Edén y cuyo follaje alcanza la eternidad. Ok, ¿alguna pregunta antes de que continuemos, amados?
Pastor, es una pregunta con respecto a esto. Leyendo ¿Sí? el autor Bosch, hablaba de la revelación, algo natural y una revelación eh, espiritual, digamos, ¿no? Y hacía Sí. esos dos énfasis, digamos, donde digamos, lo natural tenía que ver con el ser humano, de su ser íntimo, interior, y la naturaleza en sí misma. Y, y justamente lo que decía usted con lo que es lo espiritual, en esa revelación, tenía que ver con que Dios se muestra al ser humano, a nosotros, porque nosotros no podríamos conocerlo a Él si Él no nos hubiese llamado, digamos, y me llevó a mucho lo que decía usted también, pero también decía el libro, que eso se da a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay una pregunta que quería decir que es con respecto a la revelación y la redención, dos palabras que menciona también Bosch, Mm. habla de revelación en un proceso donde dice que termina, y puede ser, y después en ese eh, que termina entra la redención, puede ser, que no lo comprendí Claro, bien ahí leyendo. claro, no, no, no. O sea, vayamos por partes. Por un lado está la revelación, ¿ok? La revelación es el proceso a través del cual el Señor va mostrándose, va entregando una parte de su plan a sus escogidos a través de la historia. De todos modos, la redención también empieza en el mismo Génesis. Esto tenemos que entender, la culminación de la redención es Cristo. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿ok? Por eso hablábamos en la introducción acerca del tema de la sombra y la realidad. Vamos a hablar más adelante de esto. O sea, nosotros vemos muchas sombras, muchos esbozos de lo que es la revelación a través de la historia, que luego encontramos cumplimiento efectivo en Cristo. Nosotros estamos experimentando ese cumplimiento ya en la actualidad, ¿ok? Pero la redención empezó en el mismo Edén, porque cuando el Señor dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, todos estamos de acuerdo que se está refiriendo, ¿verdad?, a la manera en que Cristo iba a morir por nuestros pecados en la cruz. No, el diablo iba a atacar a Cristo en el calcañar, que es el talón, la parte donde se apoyaba el crucificado en la cruz para poder respirar, y cuyo dolor hacía que fuera imposible poder hacerlo, morían asfixiados con mucho dolor. Pero cuando Cristo resucita, Él de manera, ¿verdad?, victoriosa, le pisa la cabeza al diablo en señal de victoria. Entonces, podemos decir que ambos son paralelos, siervo. Por un lado, la revelación del Señor, que se va mostrando, que nos va mostrando el dibujo hasta el clima en Cristo, y luego la redención, que también empieza en Génesis, luego se traslada a los patriarcas, luego se traslada a la ley, luego se traslada a los reyes, luego se traslada a los profetas, luego se traslada a Cristo en el Nuevo Testamento. Esto ya lo hemos venido hablando. ¿Se entiende, siervo? Entonces, son Bien, paralelos. muchas. Ahí comprendí. Gracias, profe. Bien, bien, perfecto. Sí, no, 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 por favor. ¿Alguna otra pregunta, amados? ¿Estamos bien? Ok. Vamos un poquito a ver si podemos bajar este PowerPoint. Bien. No baja, ¿verdad? Bueno, vamos a una cosa. Pasamos de vuelta. Bien. Bueno, no perdamos el tiempo, amados hermanos. Si puedo, lo voy a
a corregir, y si no seguimos, porque las imágenes, las diapositivas, igual las vimos la gran parte la semana pasada, ¿ok? Espero que lo pueda resolver, si no, no importa. Vamos al tema del logos, por favor. Esto es muy importante. Eh, Nosotros ya vimos algo de eso la semana pasada, pero me gustaría un poquito que avancemos esta semana, que cerremos ya este punto, ¿ok? Así que vamos un poquito a Juan, capítulo 1, versículo 1. Este versículo ha sido, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? Controversial a través de los siglos, hermanos. No les puedo explicar lo controversial que ha sido a través de los siglos. Bien. A ver, no, me adelanté. Es historia en 4 actos. A ver un poquito. Historia en 4 actos. La revelación natural, un poco lo que hablaba acá el pastor, el hermano, y la revelación redentora. Vamos a ver un poquito esto, ¿ok? Vamos sí a Juan, pero versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Si alguno puede leer, le agradecería. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Amén. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, y sin él, nada de lo que fue creado Llegó a existir. llegó a existir. Exactamente. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito la historia en 4 actos. ¿Qué les parece? Hagamos de cuenta que estamos en una obra de teatro, ¿bien? Y dividimos la obra en 4 actos. El primer acto tiene que ver con la revelación natural. El Hijo hace que el universo hable de su creador. Antes de existir pergamino alguno, amados, Dios ya había grabado su firma en el universo, en el cosmos. ¿Ok? El Hijo, el Logos eterno, es el agente creativo, es lo que acaba de leer el hermano. Por eso cada galaxia y cada latido, cada célula proclaman algo de su sabiduría y su poder. Y el salmista lo resume de una manera magistral, ahí en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Es un texto que ya hemos leído y que ha sido realmente de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, ahí estamos. Entonces, estamos viendo nosotros, ahí pude resolver el tema de las diapositivas, la revelación en 4 actos. Primero vemos el primer acto, la revelación natural. Bien, esta voz cósmica no salva, bien, pero despierta responsabilidad. Nadie puede alegar ignorancia absoluta. ¿Alguno me lee, por favor, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20? Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Lo hemos leído la semana pasada, pero vamos a hacer esto juntos, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20.
¿Quién tiene? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles donde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow, fuerte, ¿no? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, es importante que nosotros recordemos que es todo estudio bíblico que nosotros podamos hacer parte de este telón de fondo. ¿Ok? Todo estudio bíblico que nosotros podamos hacer parte de este telón de fondo. La naturaleza funciona como preludio que nos dispone a escuchar la palabra escrita. Siempre es un regocijo para mí ver las postales de Marilyn, ¿no? Casi todos los días ella sube una foto o dos de algún paisaje, ¿no? Algún cielo azul, alguna noche estrellada, algún día tormentoso, y siempre pone ahí ella, ¿verdad? La belleza de la creación. O sea, ustedes se dan cuenta que no hace falta ser creyente para entender la grandeza de lo que nos rodea, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, el preludio, lo anterior, ¿no? El principio es eso mismo, la creación del Señor, que luego nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar en la palabra escrita. Ahora, ese es el acto uno, la revelación natural. Después tenemos el acto dos, la revelación redentora en el Antiguo Testamento. Le sirve el cuadro, ¿verdad? Porque se los hice de tal manera que pueda ser más fácil de comprender. Entonces, tras la caída, la luz general se volvió insuficiente. Bien, por eso Dios interviene con palabras y hechos específicos. Cada pacto, Noé, Abraham, Sinaí, David, añade un anillo de crecimiento al roble. Acuérdense la metáfora del doctor Voss. Noé, ¿qué es lo que hace allá en Génesis 9? Garantías de preservación. ¿Ok? Después tenemos a Abraham en Génesis 12, 15, 12 y al 15, capítulos 12 al capítulo 15. Promesa de familia, nación y bendición universal. Sinaí, Éxodo capítulo 19 al capítulo 24, la ley como tutor que señala la necesidad de la gracia. Y luego tenemos a David, trono perpetuo que apunta al Mesías, por ejemplo, a partir de 2 de Samuel capítulo 7. Estos actos, ¿qué es lo que crean, amados? Crean expectativa, forman como una ruta, como una autopista, como una autovía sobre la cual Juan va presentando a Jesús posteriormente como cordero, como pan, como vid, como rey. Entonces, la revelación redentora del Antiguo Testamento es la semilla en pleno proceso de germinación. ¿Se entiende? Entonces, tenemos en primer lugar el primer acto de la revelación, que es la revelación natural. Que seas creyente o no, podés dimensionar, decir, wow, esto no lo pudo haber hecho la casualidad. Esto no lo pudo haber hecho el azar. Esto no lo pudo haber hecho, ¿verdad? El caos. Tuvo que haber una mente maestra, tuvo que haber un gran arquitecto. Luego esa revelación natural nos lleva a la revelación redentora en el Antiguo Testamento. En el tercer acto ya vemos nosotros la revelación encarnada. ¿Ok? Y aquí es donde el roble, vuelvo a decir, metáfora del doctor Voss,
florece. ¿Qué dice Juan 1:14? Ya lo hemos leído un par de veces, pero es bueno recordarlo. ¿Qué dice Juan 1:14? ¿Quién tiene? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El verbo se hace carne. Entonces, Dios no envía un nuevo rollo de instrucciones, sino que viene Él mismo y ¿qué dice? Habita entre nosotros. Acuérdense que la palabra en griego ahí es, ¿verdad? Establecer la tienda. ¿Qué figura veterotestamentaria nos recuerda que Cristo establezca su tienda entre nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería su paralelo en el Antiguo Testamento? El tabernáculo. Exactamente. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a ver el gran dibujo de lo que es la revelación, cómo todo se hace tan claro y lo que parecía tan complejo al principio, hoy nos resulta extremadamente sencillo, lo comprendemos con mucha facilidad? Bien, pero ¿por qué? Porque estamos viendo el proceso a través del cual Dios fue soltando su revelación hasta el cumplimiento pleno que era Jesucristo. Entonces nosotros en la revelación encarnada estamos viendo a Cristo acampando entre nosotros y podemos comprobar que cada promesa, que cada tipo reciben carne y hueso en la persona de Jesucristo. La nube del desierto se vuelve palabra viva que dice, yo soy la luz del mundo. El maná se corporiza cuando él declara, yo soy el pan verdadero. El Cordero Pascual cumple en la cruz cuando dice, consumado es. Entonces, la encarnación, la muerte y la resurrección, el hecho por excelencia, todo lo anterior converge, todo lo posterior depende de este punto. Entonces tenemos la revelación natural, la revelación redentora en el Antiguo Testamento, la revelación encarnada y por último, el cuarto acto, la revelación apostólica. Porque después de la ascensión, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Sella el mensaje. ¿De qué manera? Inspirando a los testigos para que registren la interpretación autorizada de la obra de Cristo. Hechos, epístolas, apocalipsis no agregan otro plan. Lo que hacen estos libros, estas cartas, es explicar, aplicar y proyectar el único evangelio. Creo que en ese sentido, el apóstol Pablo lo resumió de manera magistral, porque no hay otro nombre, ¿ok? Porque no hay otro evangelio, no me avergüenzo del evangelio, ¿se entiende, no? Porque para los apóstoles no había nada nuevo bajo el sol. El Espíritu Santo lo único que hizo al inspirarlos a escribir fue que expliquen, apliquen y proyecten el único evangelio. Por eso, Hechos capítulo 2, Pentecostés, lo que hace es traducir la cruz en términos de pacto nuevo. Pablo articula la expresión justificación por fe como cumplimiento de Génesis 15:6.
Y Juan, ya anciano, muestra la consumación cuando en Apocalipsis 21:3 dice, Él morará con vosotros. Con esto, amados, el árbol alcanza su copa definitiva. Empezamos con la bellota, pasamos por la raíz, luego por el tronco, las ramas y las hojas, y ahora vemos, ¿verdad?, la consumación a través de las copas llenas de frutos, que tiene que ver con la revelación cerrada, pero siempre viva, porque el Espíritu ilumina al lector y arraiga la palabra en la comunidad, en la congregación, en la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 días. Justamente le decía al pastor Ernesto, que hizo la pregunta, pero un poco se adelantó, ¿bien? Porque él hablaba de 2 vías, ¿no? Y sí, tenemos 2 vías permanentes, la vía natural y la vía especial de la revelación. ¿Ok? A ver un poquitito si bajamos esto. 2 vías permanentes, la natural y la especial. La natural tiene que ver con la conciencia y la creación. Ya leímos nosotros Salmo 19, ya leímos Romanos capítulo 1. Después tenemos la vía especial, son las palabras y hechos redentores culminados en el Hijo. ¿Alguno puede buscar, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? Ya lo hemos leído la semana pasada, pero me gustaría que lo volvamos a leer. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Así como yo me apropié del término palabras trilladas, versículos trillados, y la verdad que lo tomé en serio y empecé otra vez a redescubrirlos, yo creo que ustedes tendrían que hacer lo mismo, amados. Empezar a escarbar en los versículos trillados y nos vamos a encontrar con verdades profundas de la palabra de Dios que la iglesia precisa escuchar. Bien, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién tiene? Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¡Wow! ¿Qué versión es esa, siervo? Nueva versión internacional. Ah, NBI, buenísimo, me encanta esa versión. Sí. La Reina Valera dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustancia, marquen eso en su Biblia, ¿no? En la Reina Valera es muy fuerte esa palabra, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerdan que hemos hablado que en la antigüedad el sentarse a la derecha del rey era prácticamente tener la autoridad del rey mismo. Esto es muy interesante, ¿ok? Así que hasta en eso encontramos cómo los escritores dignificaban a Cristo no como alguien inferior al Padre, sino igual en dignidad. Tremendo. Ok, entonces tenemos la naturaleza que podríamos decir que es como un cartel indicador. Y la escritura, la revelación especial, es como el GPS que nos toma de la mano y nos guía por el camino por el que tenemos que andar. Entonces, cuando el salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra, otro día conocemos el Salmo, ¿no? Cada amanecer, amados, cada galaxia, cada latido celular forma una predicación continua, sin idioma específico, pero claro como un grito sobre el poder, la sabiduría y la deidad del Creador. Pablo lo resume así: las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que los hombres no tienen excusa. Lo que leímos recién en Romanos. Entonces, la naturaleza funciona como un gran cartel iluminado al borde del camino. La flecha apunta hacia Dios. ¿Ok? Y al mismo tiempo, la naturaleza nos responsabiliza. Porque así como nos apunta al Creador, la misma naturaleza nos dice que nadie puede nunca decir que jamás recibió ningún atisbo del Creador. Ahora bien, todos los que vivimos acá en el norte argentino, me gusta mucho Buenos Aires, amados hermanos, porque las calles son largas y rectas, ¿no? Y uno puede ir por kilómetros y kilómetros y kilómetros por una ruta y si un poco ve un par de carteles va a llegar. Pero acá en el norte argentino eso no funciona porque una misma ruta en pocos kilómetros puede llamarse en dos, tres nombres distintos, ¿verdad? Y puede cambiar y se puede cortar y puede empalmar y un lío, ¿ok? Entonces, hagamos de cuenta que con el cartel solo no es suficiente. Nosotros necesitamos algo más preciso, ¿ok? Entonces, el cartel no basta, porque el cartel te avisa dónde queda un lugar, una estación de servicio, una ciudad, te orienta en sentido general, pero no te guía ni por las curvas, ni te avisa de los desvíos. Para eso necesitamos algo más preciso. Y ahí es donde tenemos la revelación especial, ¿ok? Que tiene que ver con la escritura. Entonces, la revelación especial es como el GPS, como dije recién, que te toma de la mano el autor de Hebreos, como acabamos de leer hace un segundo, nos lo dice de manera fascinante. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Acá aparece la segunda vía. Dios interviene por medio de palabras y hechos puntuales. Amén. Entonces, registra esos actos y los interpreta para que el mensaje quede claro. Eso no lo deja a nuestro criterio, para que ninguno diga yo no entendí o lo entendí de manera equivocada. Él mismo hace los actos y él mismo te los explica. De alguna manera para que se cumpla lo que dijo Cristo, ¿no? El que tenga oído para oír, que oiga. Muchas veces uno no oye, no porque no sepa qué es lo que dice la indicación, sino que simplemente no quiere hacer caso y punto, ¿no? Usando un ejemplo de nuestro ministerio pastoral, ¿cuántos matrimonios se han destruido y han llegado a puntos de separación o divorcio? Pero si vos le preguntás a esos matrimonios, que muchos son de la iglesia, ¿verdad? Si conocen textos bíblicos o palabra que les pueda ayudar, ellos saben todo. Un matrimonio cristiano de 10, 15 años en la iglesia, ¿qué le puedes decir que ya no haya leído en la palabra de Dios? Simplemente no tuvieron ganas de escuchar. Lo mismo pasa con la palabra del Señor para cada uno de los seres humanos. El Señor no dejó a nuestro libre entendimiento lo que Él quiso decir. Él habló, Él hizo y Él explicó su plan de manera que ninguno pueda decir, a no ser que deliberadamente diga, no quiero escuchar esto, ¿verdad? No entendí. ¿Se entiende? Entonces,
¿El Señor de qué manera nos ha hablado? Pactos con sus promesas juradas, intervenciones como con Éxodo, en la cruz, en la resurrección y en la inspiración apostólica, que fija la interpretación autorizada. Si la naturaleza del cartel es luminoso, la revelación especial es el GPS más confiable porque traza la ruta exacta, corrige desvíos, te habla en tiempo real y asegura que llegues al destino, que es conocer a Dios, que es vivir en santidad y entrar en su redención. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo mezclar estas dos cosas? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Cómo puedo mezclar el, la revelación, la vía natural con la vía general con la vía especial? Pues bien, tenemos que entender que ambas cooperan, ambos carriles cooperan, ¿ok? Hay una misma meta, pero distinta precisión. La naturaleza grita, Dios es glorioso, Dios es poderoso, Dios es digno de adoración. Y la escritura susurra y luego declara, este Dios glorioso te salva por medio de Jesucristo. Mismo autor, distintos formatos. En la creación, Dios habla a través de la obra de sus manos. En la Biblia, Dios habla con palabras humanas y hechos históricos interpretados por él mismo. Mismo propósito, mismo final. Adoración y obediencia. La naturaleza despierta la pregunta correcta. ¿Quién es Dios? Y la escritura da la respuesta definitiva y exige una decisión. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos hablando ahora con el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan, hermanos, es como la brújula que reúne los carriles que he mencionado sobre estas dos vías, la naturaleza, la escritura, la revelación general con la revelación especial, porque es la palabra por quien todo fue creado. Juan 1:3. Entonces, es la revelación natural, la raíz de la revelación natural. Ahora, es el verbo hecho carne en Juan 1:14, la cúspide de la revelación especial. Cuando Juan llama a Jesús vida y luz, está declarando que todo lo que la creación insinúa, la gloria, la vida y la razón de ser, se concentran en Cristo y se aclara de forma definitiva. En él estaba la vida, dice el versículo 4 de Juan 1. Y la vida era la luz de los hombres. Si nosotros no tenemos esto presente en el momento de hacer exégesis, de predicar o enseñar, nosotros vamos a reducir la naturaleza a un testimonio meramente de curiosidad científica, pero sin adoración. Y si estudiamos la palabra de Dios, corremos el riesgo de aislar la Biblia como un código secreto, ¿no? Esotérico, sin conexión con la realidad creada. ¿Cuántas veces hemos visto dibujos animados o películas donde cada vez que se menciona la Biblia, siempre se hace el comentario de la Biblia, palabras lindas que no sirven en la vida real? ¿Cuántas veces hemos visto eso en dibujos, en películas, tratando de ridiculizar el valor de la palabra de Dios en la vida diaria? Y eso es culpa muchas veces de los mismos predicadores, de los mismos maestros, que no saben conectar, que no saben explicar y que no saben aplicar lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros.
¿Ok? Entonces, ¿de qué manera yo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo esta noche sobre, ¿verdad? Las dos vías. Bueno, en mi manera devocional, miro el cielo y tengo un momento de introspección. Cuando hago apologética, ¿no? Veo la belleza de la naturaleza y el orden del universo y eso me lleva a apreciar mejor, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y hasta cuando predico, amados hermanos, yo puedo a través de la naturaleza explicar mejor a ese Dios maravilloso que tengo, que me ha adoptado por medio de Jesucristo y al cual adoro y sirvo. Entonces, la revelación, amados, es un diálogo constante entre el cielo y la escritura. El cielo exalta la grandeza de Dios, la escritura expone su gracia salvadora. Por eso es muy importante mantener ambos canales abiertos que nos protegen de la sordera espiritual y prepara el corazón para escuchar a Juan cuando anuncia el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Antes de pasar al logos, ¿hay alguna pregunta? Profe, lo de los textos que dijo trillados, ¿cuál sería este Juan que estamos hablando? ¿Uno de ellos? Sí, no, voy a contextualizar porque si no, no se va a entender. El profesor Eduardo Tatangelo, cada vez que tenemos oportunidad de compartir con él alguna materia, siempre dice, ¿verdad? Vuelvan a los versículos trillados, Juan 3:16, el Salmo 23, ¿se entiende? Esos versículos que de tanto que lo conocemos, ya ni los mencionamos. Y sin embargo, cuando volvemos a ellos, y porque ya los sabemos de memoria, los conocemos desde que nos entregamos a Cristo, pero muchas veces los conocemos tanto que ya no le prestamos atención y hay mucha verdad de Dios para recibir de parte del Señor a través de esos versículos. Más que nada eso, usé el término del profesor que realmente lo incorporé, así como le pedí prestado permanentemente al pastor Pablo la frase, ¿verdad? El gran dibujo. Al profesor Eduardo yo le pedí prestado permanentemente, ¿verdad? Los versículos trillados, que probablemente ustedes también van a ocupar, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de utilizar estos textos trillados, Juan 1, ¿ok? Hebreos 1. Hay muchos versículos que tienen una gran carga en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Ok? No sé si tu pregunta fue contestada, Marilyn. Sí, perfecto. ¿Cómo estamos, amados? ¿Estamos Profe, yo bien? quería, Pasamos. Sí. eh, hablando sobre este tema, me hace acordar sobre los distintos departamentos que hay en la teología, que eran cuatro, lo que decían Mm. Bosch, que era teología bíblica, teología sistemática y teología eh, de la practicidad y exegética. Y una de las cosas que cuando usted citaba lo que era revelación especial y que era la palabra, que eso no quede justamente solamente en la intelectualidad de la, digamos, de la teología exegética, ¿no? Sino que eso se ha llevado en la vivencia diaria, digamos. Y después lo último, que lo que quería ahí una pregunta era, revelación general tiene que ver con lo natural y la revelación, eh, la otra revelación, ¿cómo era? Especial. Eh, ¿Cómo? Tiene Especial. que, especial, tiene que ver con la escritura, ¿así es? Exactamente. Bien, bien, La bien, bien. revelación general o la revelación natural tiene que ver, ¿verdad?, con la creación, con algo a lo que todo ser humano, sea creyente o no, tiene acceso. Y la revelación especial, ¿verdad? Tiene que ver con esa revelación que Dios ha mostrado de manera particular
a través de pactos, actos, hechos, a través de la inspiración, de esa manera. Bien, y es lo que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos el testimonio de los que vivieron esas experiencias con el Señor. Y por su testimonio, sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que hoy nosotros estamos en el camino de la fe. Gracias, profe. Mm. ¿Pasamos al siguiente punto, amados? ¿O hay alguna pregunta? No quiero que nos quedemos con preguntas porque ya en la próxima clase ya nos tocan 2 clases más. La última clase de Apocalipsis, que no sé si lo vamos a hacer en 1 o 2 clases. Espero que en una clase, si no, vamos a ocupar 2, no importa. Y después la última clase, que es un resumen general de todo lo que vinimos hablando, como para cerrar con broche de oro todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Porque la idea de esta materia es que al culminar la clase ustedes puedan tener un panorama amplio sobre lo que, y explicarlo en sencillas palabras. Lo más importante, siempre es importante que nosotros podamos explicar cosas profundas con palabras sencillas. ¿Bien? Y eso lo hace alguien que entiende de lo que está hablando. ¿Ok? Entonces, para eso la última clase, por eso digo, no nos quedemos con dudas ahora, porque ya hoy terminamos el libro de Juan, como sea. Y ya quiero pasar a Apocalipsis y después la última clase para cerrar la materia. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Pasamos al Logos? Bien. Ok. Vamos al Logos. Volvemos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Bien. Y vamos a leer 2 versículos que ya hemos leído recién, pero es bueno que vamos a usarlos como versículos bisagra. ¿Qué les parece? ¿Ok? Son las 22 y 24. ¿Podemos estar 15 minutos más, profesor Pablo, o vamos redondeando? Sí, sí, comenzamos 15 minutos tarde. Sí, siga. Ah, bien, no hay problema. Ok, gracias. Eh, listo. Entonces, vamos a usar 2 versículos bisagra. ¿Qué les parece? Primer versículo bisagra va a ser Juan 1:1 y segundo versículo bisagra va a ser Juan 1:14. Bien, ambos los hemos leído, pero vamos a volverlos a leer. Entonces, el primero que lo tenga, por favor, me ayuda y lo lee. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Entonces, ¿y el versículo 14 quién lee? ¿Lo leo? Sí, por favor. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, 2 versículos bisagra, amados, que tienden un puente entre la eternidad y la historia, entre la creación y la redención. Si nosotros quitamos el prólogo, perdemos de vista el panorama. Y si dejamos el prólogo, cada escena del Evangelio encaja como ficha exacta. Acá tengo una pregunta yo en mis notas. ¿Qué significa la palabra logos? Bien, lo dije al principio y no lo quiero volver a mencionar. No vamos a hablar de los aspectos filosóficos de la palabra logos, ¿ok? Porque es un tema interminable. De todos modos, nosotros vamos a usar pura y exclusivamente el sentido que le dio el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba haciendo un acto, digamos, ¿verdad?
escandaloso para el mundo, porque por un lado tenemos a los judíos que veían a Cristo como un traidor, y luego tenemos a los gentiles que veían a Cristo como un escándalo. Entonces, y bueno, creo que de alguna manera sigue siendo hasta hoy lo mismo, ¿no? El cristiano sigue siendo para el judío un traidor y para el gentil un escándalo. Pero bueno, entonces el logos, desde la teología paulina, entendemos que la palabra logos es una palabra griega, que combina dos ideas. Bien, por un lado, el logos tiene que ver con la razón y por otro lado, el logos tiene que ver con la palabra. Juan escoge ese término porque resume la misión de Cristo. Por un lado, la razón. Él es la mente de Dios hablando en forma personal. ¿Ok? Y al mismo tiempo, Él es la palabra porque Él no trae un mensaje. Él es el mensaje. Entonces, el punto que marca la definición de este versículo lo da justamente el doctor Voss, porque él dice, el logos es el revelador exterior de la mente interior de Dios. Entonces, si vos querés saber cómo piensa el Padre, vos tenés que mirar a Jesús. No hay otra manera. No hay otra forma. Entonces, hay tres ideas vertebrales de la idea del logos, ¿no? Pero primero, logos como palabra. No es un mensajero adicional. El logos que menciona Juan el apóstol es la autoexpresión misma de Dios. Al mismo tiempo, él presenta a ese logo como el creador, y no solamente como el creador, sino como el salvador, porque él dice, se hizo carne. O sea, él es el que rescata. Versículos 2 y 3, él hizo todo. Versículos 12 y 13, él es quien rescata lo que hizo. Y también Juan lo presenta como lo verdadero. Jesús, y aquí es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es la realidad sin sombras. La sombra era la columna de fuego en el desierto, la sombra era la Pascua, ¿ok? Pero Él es la realidad, porque Él es la luz, Él es el pan, Él es el vino auténtico, Él no es una fotocopia. El otro día fui a renovar mi carnet de conducir, el pastor Cristian, vas a ver, no sé cómo serán otras provincias, ¿no? Pero en Tucumán, amados hermanos, tenés que ser un cristiano muy comprometido para aguantar pacientemente, ¿verdad? Los días y días y días y días y días que tenés que estar para que te renueven un carnet de manejo. No sé cómo son en otras provincias, capaz que en Buenos Aires lo hacen en 10 minutos, pero acá en el norte argentino, hermano, es realmente una desazón, una tristeza. Llega un momento dado después de 8 o 10 días de estar peregrinando para renovar tu licencia de conducir, que te haces amigo de la gente que está ahí esperando a hacer el turno. Bueno, el momento cumbre del trámite es cuando vos tenés que entregar tu documentación vencida, ¿no? Junto con tu DNI para que te entreguen el documento nuevo. Ahora es muy simpático. Te piden la fotocopia del documento. Y yo siempre me pregunté, ¿para qué te piden la fotocopia si ya tenés el original ahí? Entonces voy a decir, bueno, está bien, entrego la fotocopia. No, también tenés que mostrar el original. ¿Verdad? Es una cosa engorrosa, molesta, pero es como que voy a decir, bueno, la fotocopia es una imagen del original, pero no es el original. Yo necesito, junto con la fotocopia de mi documento, presentar el documento original para que el trámite pueda entrar en
curso. ¿Ok? Bueno, amados hermanos, todo lo que nosotros vemos antes de Cristo en la Biblia es la fotocopia de lo real que es Cristo mismo. Él es el cumplimiento. Él es la consumación. Como nos lo dijo de mejor forma Juan el Bautista, Él es lo verdadero. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cómo los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Atanasio, hablan de el logos de la siguiente manera. Justino Mártir, por ejemplo, decía que el logos es la semilla de verdad depositada en toda búsqueda filosófica seria. ¡Wow! Ireneo decía, el verbo se hizo lo que somos para hacernos lo que él es. ¡Wow! Y Atanasio decía que la encarnación es Dios haciéndose hombre para acercarnos a su vida. Y nosotros ya habíamos hecho esta pregunta la semana pasada y nos habíamos preguntado, ¿verdad?, ¿por qué Juan arranca con logos y no con hijos? ¿Se acuerdan? Y él arranca con logos porque lo que quiere hacer es conectar a Cristo con la sabiduría creadora de Proverbios capítulo 8. ¿Ok? Porque la palabra estaba junto a Dios en el principio. Y además une la ley y los profetas, porque la palabra de Jehová que vino a los profetas era anticipo, ahora se hace persona. Entonces, conclusión, Logos presenta a Cristo como la clave que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Y acuérdense, habitó entre nosotros, plantó su tienda. Entonces, nuestra predicación y nuestra vida comunitaria deben levantar esa misma carpa, lugar donde Dios y las personas se encuentran sin filtros ni sombras. ¿Ok? Entonces, el prólogo de Juan no es un ornamento literario, amados. Yo, en estos años estudiando la Biblia, en varias ocasiones me he encontrado con expertos que estudian la Biblia de manera meramente literaria, ¿no? Como un documento, como un estilo de una época de la antigüedad, pero nosotros como siervos del Señor y como teólogos y ministros y maestros no podemos hacer eso. Tenemos que entender que Juan capítulo 1, por ejemplo, es la base estructural que sostiene todo su evangelio, porque Juan presenta a Cristo como la palabra definitiva, porque Juan declara que la creación y la redención se unifican en él, porque Juan afirma que la realidad auténtica, verdadera, se halla en Jesús, no en sus copias. Cada signo en Juan, agua que se vuelve vino, pan que es multiplicado, ciego que ve, deja de ser un simple milagro y se revela como un acto revelador, el logo mostrando la mente y el corazón del Padre. Tomemos un respiro, tomemos un respiro. Y en voz alta y con convicción, nosotros proclamemos en nuestra vida, si vemos a Cristo, estamos viendo al Dios que habla y salva. Vamos al siguiente punto. El nuevo nacimiento y vida eterna. A ver.
Bien. Vamos a buscar Juan capítulo 3, por favor. Hasta ahí estamos bien, amados, ¿no? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lee, por favor? Lo leo, profe. Sí, por favor. Gracias, Marilyn. Mira, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? Estamos hablando de Nicodemo, ¿no? Les voy a contextualizar un poquito. Jerusalén ya llegó a la noche, las antorchas ya se apagaron y en medio de la oscuridad se escabulle un maestro fariseo llamado Nicodemo que rompe la quietud de la noche y busca a alguien. ¿A quién busca? Al rabí Galileo. Y él, como todo un fariseo que creía dominar las escrituras, choca de frente ante una frase que pulveriza todo su supuesto conocimiento teológico. Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. Entonces, si nosotros leemos el pasaje de capítulo 3, versículo 1 al 8, podemos ver que el verbo griego que usa Juan, ¿verdad? Literalmente significa ser engendrado desde arriba. No se trata de resetear hábitos, ¿ok? Sino de recibir la vida de Dios en la raíz del ser. Agua remite al lavamiento prometido en Ezequiel 36:25, la purificación. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado algo de esto en clases anteriores? De que el bautismo era un simbolismo de la purificación y el Señor lo resignifica. Y el Espíritu apunta al soplo que vivifica, que da vida, que da fecundidad. Entonces, cuando uno nace de nuevo, hay algunas características que lo acompañan, ¿ok? Primero que nada, es sensible a, y es una sensibilidad nueva, ¿no? A la voz de Dios. Porque el mensaje que antes nos aburría, ahora arde en nuestro corazón, ¿ok? Hay algunos reordenamientos en nuestra vida. Lo que antes creíamos que eran tesoros, hoy se vuelven, como dice el apóstol Pablo en la escritura, ¿verdad? Excrementos para nosotros en comparación con el tesoro que es Cristo. Y otro ejemplo del proceso de santificación, de nuevo nacimiento es la santificación. No es que somos impecables, amados. Definitivamente hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas. Entendemos que somos santos desde el mismo momento en que entregamos nuestra vida a Cristo y luego empieza un proceso, ¿no? A través del cual nosotros avanzamos en la santidad, pero es un impulso sostenido que nos va llevando cada vez más a parecernos a Cristo. Así que, ¿cómo yo puedo resumir en 2 palabras
el nuevo nacimiento. ¿Qué me dicen ustedes, amados? ¿Cómo yo puedo en dos palabras resumir el nuevo nacimiento? ¿Tienen idea? Dos palabras. Profe, yo diría salvación y regeneración, pero no sé si estoy, pero pienso en eso. Salvación y regeneración. Sí, puede ser. ¿Qué me dicen los demás? Conversión. Conversión. ¿Y otra palabra? Yo digo nueva vida y salvación. Nueva vida y salvación. Muy bien, muy bien. Sí, están en lo correcto, amados. Yo elegí dos palabras, regeneración y santificación, muy similares a las que nosotros hemos recibido, ¿no? Acá tenemos los dos ejemplos, el agua que purifica y el espíritu, el viento que sopla el Señor que nos da vida nueva. Ok, bien. La regeneración, ¿cuándo ocurre, hermanos? Miren el cartel. Es al instante. Inmediatamente, claro. Amén. ¿Y la santificación qué es? Un proceso, un camino. Es un camino. Amén. Gloria a Dios. Por último, y ya para terminar, Juan y el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree que tiene tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, tres verdades cruciales. Lo poseemos ahora, se consumará y se definirá relacionalmente. O sea, nosotros conocemos al Señor, tenemos comunión a través de la resurrección en el futuro, ¿verdad? Se cerrará el círculo y hoy tenemos la vida eterna en tiempo presente. ¿Ok? Juan prefiere vida, donde Mateo y Marcos dicen reino, y significan básicamente lo mismo. Reino describe el ámbito gobernado por Dios, vida eterna describe la experiencia de quienes viven bajo ese gobierno. Orígenes, ¿verdad? Nos invita a inscribirnos en la escuela de Logos y Cipriano nos invita a que tengamos ese bautismo que es como una vida que germina en nuestro interior. Ambos subrayan la iniciativa divina y el contexto comunitario del nuevo nacimiento. Ok, entonces, vamos de vuelta a Juan, pero capítulo 1, versículo 11. ¿Quién lo lee? Ya falta Profe, poco, ¿puedo hacer, amados. Ya vamos. Sí, profe, ¿puedo Leonardo. hacer una observación? Sí, por favor. Cuando habla acerca del nuevo nacimiento, puede ser también una interpretación así de tener la mente de Dios.
como estábamos hablando acerca de logos, cuando usted explicaba, que Claro, de la carpa y como era un fariseo, entendía la escritura y también no tenía el pensamiento que de Dios y bueno, le dijo que tiene que nacer de nuevo. claro, Y es que tenía en la era un mente de concepto Cristo. revolucionario, exactamente, ¿sí? Es totalmente viable tu observación, totalmente viable, amado. Seguimos entonces. ¿Qué dice el versículo 11 de Juan 1? Por favor. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Amén. Entonces, el autor no cambia de protagonista. El logo que sostiene galaxias es el mismo que anunció promesas a los patriarcas y habló a los profetas. Sostenía el cosmos, todo fue hecho por él. Hablaba por los profetas, la palabra de Jehová vino, Jeremías 1:4. Guiaba la historia, el ángel de Jehová iba adelante, Éxodo 14:19. La encarnación corona esa labor. El autor de la historia pisa el escenario que él mismo escribió. Bueno, amados, nos quedamos sin tiempo. Quisiera hacer una reflexión cortita final y ya le entrego al pastor Pablo. Nos quedaron un par de puntitos, pero ya tienen que ver con voces patriarcales valga la redundancia, de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, con el panorama de continuidad y cumplimiento claro, el texto joánico deja de ser el cuarto evangelio independiente y se convierte en el clímax de una historia que comenzó en el Génesis y que veremos prolongarse en las otras cartas y al final en Apocalipsis. Amén. Concluimos la clase por esta noche. Sí. Pastor Pablo, Bueno, estamos gracias. en tus manos. El doctor Vos lo que dice enfatiza mucho que la vida eterna no es que la vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor, sino ya la tenemos, ya. Sí, ya, Eso ahí exactamente. dice en Pablo que dice, ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, vivir la vida eterna, eso es lo que Amén, totalmente. enfatiza doctor Vos. Entonces, no es que ahora estamos mal, después cuando estemos en el reino celestial vamos a estar bien, no, ya tenemos que estar bien, ya tenemos que Amén. vivir la vida victoriosa, tener la vida eterna, ¿m? Ya gozarnos, a pesar de la tribulación, dificultades de la vida, eh, a pesar de que haya maldad, ¿no? Pero nosotros ya en nuestra vida tenemos que tener el gozo, vivir con Cristo la victoria, la vida eterna, ahora aquí, ¿sí? Aquí ahora, ¿no? Claro, vamos a vivir Pastor más Pablo, plenamente allí en el reino celestial, pero ya tenemos que vivir. Por eso Amén. esta realidad es lo que él enfatiza mucho. ¿Mm? ¿Mm? Porque ya Cristo Antes vino. ¿Mm? ¿Mm? antes de que oremos, pastor, quiero ¿Mm? hacer una pequeña observación. ¿Sabes que la semana pasada yo dejé una tarea sencilla a los hermanos, que era una pregunta, ¿no? Relacionada con la revelación en Juan? Hoy creo que tenemos un panorama más amplio de todo el tema este, haciendo un paralelismo con un par de libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Solamente la hermana Marilyn me presentó el trabajo. ¿Mm? Entonces, si bien no hay exigencia de las otras tareas que ya hablamos al principio, esta tarea es sencilla. Yo sé que ellos pueden hacerla y yo quisiera que ellos esta semana se pongan a cuenta con esa tarea que yo les
solicité la semana pasada. Ese pequeño detalle nada más quería dejar como observación, por favor. Bueno,